¿Cómo entender todo este choque diplomático que hay desde el mediodía con el gobierno de Donald Trump y el gobierno del presidente Gustavo Petro aquí en Colombia? Habló hace unas horas desde la Casa de Nariño el presidente Gustavo Petro. Tenemos comunicado también del Departamento de Estado, del secretario de Estado Marco Rubio, y el Departamento de Estado que pues contaban, Mateo, esta tarde que todo se debe a unas declaraciones recientes del más alto nivel del gobierno colombiano, pero no dan muchos más detalles. Sí, hay declaraciones, Lucas, digamos de lado y lado, congresistas en Colombia, congresistas en Estados Unidos reaccionando a esta situación, también lo han hecho empresarios, ex cancilleres, funcionarios de los diferentes gobiernos, y si le parece también, Lucas, aquí tenemos una reacción de Bernie Moreno. Él es el senador por Ohio, sí, republicano. Y de origen colombiano. Y de origen colombiano, exactamente, que en este momento le está pidiendo al presidente Gustavo Petro retractarse de sus afirmaciones. Y dice lo siguiente: los Estados Unidos comparte una relación de larga data y duradera con Colombia y tiene un profundo respeto por su gente. En ese sentido, también dice lo siguiente: el presidente Petro debe retractarse de sus recientes ataques escandalosos contra nuestro gran secretario de Estado y la Embajada de Estados Unidos en Colombia. Espero visitar Colombia este agosto junto a una delegación bipartidista de mis colegas del Senado de Estados Unidos. Con una colaboración renovada, Colombia tiene la oportunidad de seguir un camino positivo hacia adelante y lograr una prosperidad duradera. Senador republicano por el estado de Ohio es Bernie Moreno, de origen colombiano, como usted lo decía, Mateo, y lo cierto es que ha habido reacciones de lado y lado de congresistas colombianos, de congresistas estadounidenses, y tal vez la primera reacción que tuvimos desde el gobierno colombiano, desde la Cancillería como tal, fue del viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jacir, quien de cierta manera entregó un parte de tranquilidad y pues decía en un video publicado en las redes sociales de la Cancillería que esta relación de más de 200 años pues va más allá de las coyunturas. Y para entender todo esto que ha estado pasando, cómo está manejándose desde el gobierno colombiano, pues nos acompaña a esta hora, 8:52 de la noche, en Recap Blue. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos y bienvenido a Recap Blue. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Sí, señor. Bueno, primero quiero preguntarle, hablábamos hace unos minutos con nuestra analista internacional Teresita Aya, quien nos decía que para remontarse a una llamada a consultas por parte del gobierno estadounidense al embajador en Colombia, pues hay que remontarse más de 100 años atrás, a 1903 exactamente, nos decía ella, y pues hemos estado hablando aquí a lo largo del día, pues de que realmente esta parece ser una crisis sin precedentes. ¿Cómo están manejando desde el gobierno colombiano esto? ¿Hay contacto en las últimas horas con el Departamento de Estado, con la Casa Blanca? ¿Cómo se está manejando? Bueno, gracias por la pregunta. Yo no creo que se pueda hablar de crisis. Yo creo que hay un impasse, me parece que es evidente que hay una tensión, pero yo creo que también la palabra crisis aquí no cabe. El mecanismo de consultas lo tienen los estados, pero pues no me parece que sea sorprendente. Tenemos dos presidentes a ese lado como a este lado que son muy vocales. Hay un ambiente en Colombia además muy enrarecido en contra del presidente y eso ha hecho que pues el presidente haya hecho una serie de declaraciones, pero no creo que se pueda hablar de una crisis entre Colombia y Estados Unidos por el simple hecho de que hay un llamado a consultas. Obviamente, yo me imagino que el embajador McNamara va a poner en contexto a sus autoridades. Lo mismo hará García Peña, de acuerdo al requerimiento que le ha hecho Petro, pero no creo que podamos hablar en este momento de una crisis. Sí, vicecanciller, entonces habla usted de un impasse, pero que evidentemente tiene algunas repercusiones y algunas de ellas ya se están viendo. Nos contaba Juan Camilo Merlano, nuestro corresponsal en Estados Unidos, pues que ya hay una orden para suspender algunas visas de funcionarios colombianos que estuvieron relacionados con las armas, básicamente a quienes hicieron parte del M-19 y ahora hacen parte del gobierno Petro. Exactamente qué funcionarios se han visto afectados por esta situación, y también preguntarle qué medidas espera Colombia que tome Estados Unidos en este caso. Nosotros no hemos recibido por el momento ninguna notificación de eliminación de visados a funcionarios del gobierno del Estado colombiano, y pues hasta que eso no pase, básicamente no podríamos responder.
Doctor Jaramillo, ¿pero ha habido comunicación en las últimas horas entre los dos gobiernos? ¿O se está manejando a nivel, no sé, de la embajada en Washington? ¿Esto cómo está funcionando? No, cuando hay consultas, nosotros acá pues lo que hacemos es ser muy respetuosos, precisamente porque cuando se llama consultas es porque se espera que el embajador, en este caso McNamara, vaya a Estados Unidos y explique un poco lo que está pasando de su versión, acá de los hechos, de un contexto, y lo mismo en el caso de García Peña. El presidente Petro ha hecho, o ha redactado más bien, un trino bastante claro, específico respecto de los temas en donde él espera que el embajador García Peña le rinda un informe al país de cuánto se está avanzando con Estados Unidos. Eso hace que la consulta sea interna. Entonces, por el momento no tenemos, pero eso no quiere decir que no tengamos, digamos, una relación en términos estructurales buena. Creo que ustedes mismos, pues en general los medios, reportaron, por ejemplo, que el domingo tuvimos una visita de 7 congresistas de Estados Unidos, más el embajador McNamara, 6 demócratas, 6 demócratas, un republicano, representantes a la Cámara. De nuestro lado había congresistas, la directora de Migración Colombia, nuestro embajador en Estados Unidos, y fue una reunión fructífera, franca, en la que se habló de cooperación. Entonces, insisto, yo no creo que la relación esté en un mal estado. Estamos en consultas precisamente como ustedes lo reportan, pero el diálogo seguramente se retomará muy pronto. Doctor Jaramillo, esta impasse, como usted nos decía, pues surge en el mismo día en el que se conoce la carta de renuncia de la canciller Laura Sarabia. Las declaraciones que hemos oído son de usted. ¿Quién está manejando y quién está al frente de esto en la Cancillería hoy en día? ¿Todavía está Laura Sarabia? ¿Está usted al frente? Porque de hecho, pues llama la atención que sea usted quien hace el video cuando pues este no es un tema tanto de asuntos multilaterales, sino que es más de relaciones exteriores, pero usted es el viceministro de Asuntos Multilaterales. No, eso es porque pues hubo una persona, me parece a mí, yo vi un trino bastante malintencionado de alguien que dice que por qué si yo soy de multilaterales estoy hablando de un tema que es bilateral. Gracias, porque eso también me permite aclararlo. Yo estoy encargado desde que la ministra viaja. Ustedes saben que la ministra viajó esta semana viajó a Sevilla al Foro de Cooperación Internacional. ¿Cómo? Sí, señor. Y de hecho está en República Checa, si no estoy mal. Y está en República, exactamente, está en República Checa. Entonces, digamos que yo hace rato teníamos previsto que quedara encargado del ministerio. Entonces, yo salgo en ese video como ministro encargado, no por la renuncia de la ministra Sarabia, sino porque estoy encargado por el desplazamiento. Cada vez que la ministra sale, queda alguien encargado, y se había dicho que quedaba yo porque también la vice, Yolanda Villavicencio, estaba en desplazamiento en Europa haciendo otras políticas, y yo como encargado del ministerio he salido a responder al tema de Estados Unidos, pero no porque yo esté quitándole funciones a la otra viceministra, como les digo. Y gracias por la pregunta. Eso fue una persona que vi ahí que lo había puesto en X, y creo que lo hizo con mala intención. Sí, vicecanciller, déjeme preguntarle también qué medidas se pueden tomar para que estas situaciones no se sigan presentando, porque además hablábamos justamente ahorita de otra tensión, crisis, el nombre que usted le quiera dar, en enero con el gobierno Trump, y estamos 5 o 6 meses después hablando del mismo tema, es decir, cómo mantener las relaciones sin generar de alguna manera como esa incertidumbre que se presenta en estos casos con estos choques diplomáticos. Yo le respondo desde la Cancillería. Yo creo que es importante recordar que estamos en un momento en el que los líderes políticos suelen hacer declaraciones hoy que muchas veces traspasan los códigos diplomáticos. El mundo está cambiando, y eso implica hoy una relación entre los presidentes más franca, muchas veces salidas de tono. Lo hemos visto en muchos gobernantes del mundo. Nosotros desde la diplomacia lo que tenemos que hacer es que, más allá de eso que yo llamo impases o tensiones, tenemos que mantener el vínculo vivo, y eso es básicamente lo que estamos haciendo en Cancillería y lo que procuramos hacer. Por ejemplo, nuestra relación, la ministra Sarabia con el embajador McNamara, siempre ha sido una relación excelente. Por eso les ponía el ejemplo de nuestra reunión con estos 7 representantes a la Cámara de diferentes estados de los Estados Unidos. Ahí uno se da cuenta que la relación sigue fluyendo, y lo que hacemos en Cancillería es preservar ese canal para que, al margen de las controversias que haya,
por el tema migratorio, por el tema de drogas, por el tema político, pues se mantenga. Y creo que es la mejor forma de superar estas tensiones que, insisto, me parece que son normales en la historia de Colombia con Estados Unidos o con otros incluso países de la región. Doctor Jaramillo, me queda tal vez una última inquietud, y es que después del llamado que hace el secretario de Estado Marco Rubio a consultas al encargado de negocios aquí en Colombia, el presidente Gustavo Petro trina y en respuesta pues dice que va a hacer lo mismo y se llama consultas al embajador Daniel García Peña. ¿Ya hay fecha de llegada? ¿Se sabe cuándo va a llegar el embajador García Peña al país? De llegar lo más pronto posible. No hemos podido, yo no he podido coordinar el tema, pero obviamente estamos esperando a que el desplazamiento se haga lo antes posible, porque nos es muy importante tener la información a la mano de cómo está nuestra relación en términos bilaterales y lo que el presidente pidió, ¿no? Los avances en esos temas que son tan importantes en nuestra política exterior. Sí, a mí también me queda una duda y quería preguntarle ya para finalizar. Si bien, pues evidentemente llega el embajador aquí a Colombia a consultas con el presidente Gustavo Petro, ¿alguien del gobierno de la Cancillería va a viajar a Estados Unidos? Es decir, la comunicación del embajador llega acá a hablar, pues digamos, con el presidente, a rendir cuentas, pero ¿quién va a estar en Washington manejando la situación ya directamente con el gobierno Trump? No, nosotros tenemos el equipo de nuestra misión en Washington, es un equipo robusto. Cuando un embajador sale, de todas maneras queda un equipo. Ahí está, por ejemplo, alguien que creo que ustedes conocen bien y creo que es uno de los más que más conoce la relación Washington-Bogotá, que es Daniel Ávila, quien estaba hasta hace poco como viceministro de Relaciones Exteriores. Entonces, no, que un embajador venga no implica que la embajada quede resguardada o que se abandonen del todo, por ejemplo, las actividades que hacemos desde la embajada para hacer cabildeo con el Partido Demócrata, con el Partido Republicano, con la sociedad civil. Entonces, no, simplemente que el embajador viene a hablar con el presidente, pero eso no implica, digamos, que la embajada quede sin interlocución en Washington. Pues, doctor Mauricio Jaramillo Jacir, viceministro de Asuntos Multilaterales de Colombia, gracias por acompañarnos. Estamos atentos entonces a los desarrollos que surjan tanto del lado colombiano como del lado estadounidense. Usted nos dice que de momento no hay notificación oficial del gobierno estadounidense sobre el retiro de visas a algunos funcionarios del gobierno. Estamos pendientes de eso, y también porque en su trino y en su comunicado, pues el secretario de Estado Marco Rubio anuncia otras medidas que se tomarían en las próximas horas. Entonces estamos pendientes a todos esos desarrollos. Muchísimas gracias a ustedes por la entrevista y un saludo a todos.